¿Cómo están amigos? Los saluda el pastor José Ortega de la iglesia La Casa de Poder y estamos ahora iniciando un nuevo curso. Este es un curso que hemos llamado Oración Efectiva. En este curso vamos a enseñarte, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo hacer oraciones que produzcan resultados. La palabra de Dios nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La idea entonces es que nuestro tiempo de oración sea un tiempo fructífero, un tiempo que produzca frutos. Hay diversos tipos de oraciones. Vamos a ver en este curso los diversos tipos de oraciones que hay y también vamos a enseñarte a hacer oraciones específicas referidas, por ejemplo, a sanidad, a sabiduría, a bendición financiera, a protección sobrenatural. Entonces, te invitamos a que no te pierdas este curso. Acuérdate que tenemos un curso anterior que es Introducción al Cristianismo, ¿no? Entonces, en este curso vamos a ver específicamente el tema de la oración y va a ser un curso realmente de mucha utilidad para tu vida espiritual. El día de hoy tenemos la introducción al tema de la oración efectiva y se titula 10 fundamentos de la oración efectiva. 10 fundamentos. Ahí abajo vamos a poner un link que te va a conducir a este capítulo que se hizo en el curso de Introducción al Cristianismo, a los fundamentos. Se hizo ya esta clase, pero vamos a hacer un repaso rápido hoy día con los 10 principios fundamentales. Es decir, toda oración tiene que tener estos principios fundamentales. Muchas veces quisiéramos que nuestras oraciones fueran un poco mágicas o sobrenaturales, que produjeran algo. Y creemos de que, por ejemplo, llorando, ¿no? Clamando, es que la oración va a tener mayor efectividad. O si es que lo hacemos de manera continua, como queriendo pues, convencer a Dios, ¿no? Se creen muchas cosas por tradición, por religiosidad, pero lo que vamos a ver es 10 principios fundamentales que todo cristiano debiera conocer y pues debiera aplicarlos para que todas sus oraciones produzcan resultados. Dios quiere que nuestras oraciones produzcan resultados. Él es un Dios todopoderoso, es un Dios que nos ama. Entonces, cuando nosotros nos acercamos en oración a Él, es por muchas razones. Puede ser para pedir algo o para creer algo que Él ya nos ha ofrecido o para recibir algo especial. En fin, hay diversos tipos. Por ejemplo, dar gracias, ¿no? Es una oración importantísima, la oración de acción de gracias. Entonces, vamos a ir rápidamente a estos 10 principios fundamentales, 10 fundamentos de la oración efectiva. Vamos a verlos rápidamente porque ya los hemos estudiado en otro curso y luego vamos a partir de la siguiente sesión vamos a ver oraciones específicas. Muy bien, el fundamento 1 o el principio 1 se llama posicionamiento. Es bien importante que tú antes de orar, tú tengas muy claro quién eres tú respecto de Dios y quién es Dios. Es decir, nosotros tenemos que saber que nosotros como cristianos, este es un curso para cristianos, nosotros estamos unidos a Dios, nosotros somos templo de su espíritu. Muchas veces creemos de que Dios habita en una región inaccesible para nosotros y si bien es cierto que la misma palabra de Dios nos habla de un trono celestial, lo que nosotros debemos estar seguros es que Él ha puesto su espíritu en nosotros y la palabra de Dios nos dice pues que estamos unidos a Él. Entonces, referente al posicionamiento, nosotros tenemos que creer primero que somos cercanos a Dios. Ahí vamos a poner el versículo en Efesios 2:13, tú lo revisas por favor. ¿No? Nosotros estamos a su lado, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, en Efesios 2:6. Tienes que tú saber por fe de que Él habita en ti. De acuerdo a Efesios 3:17, ahí están los versículos, Juan 14:20-23, Gálatas 2:20. ¿No? O sea, Dios habita en ti, eso es muy importante.
¿Qué pasa cuando uno no conoce esto o no lo escucha de manera permanente? Por eso la iglesia a la cual nosotros pertenecemos es importantísima en esto. Es importante que el creyente pues asista, ¿no? a los cursos de la iglesia, a los servicios, a las reuniones, porque nosotros tenemos que escuchar esto de manera frecuente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros siempre estamos escuchando que Dios es externo y que nosotros estamos de alguna forma separados de Dios, entonces no hay forma de que se haga una realidad en ti de esta palabra que ya ha sido dada, que es que Dios habita en nosotros. Tú también tienes que saber, de acuerdo a este principio de posicionamiento, que ha sido trasladado al reino de Dios. Cuando tú oras una oración a un Dios cercano que ya te ha acogido, que te ha aceptado en el amado, y tú has sido trasladado de un reino espiritual de tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo. Esto de acuerdo a Colosenses 1:13. ¿Qué más? Tú tienes que saber que tú eres justo. Aquí hay un problema, porque si la persona no conoce la obra de Jesús en la cruz, no conoce el poder de la sangre de Cristo, no sabe lo que dice, por ejemplo, Romanos 8:1, ¿no? Que ya no hay condenación para nosotros. Es decir, cuando nosotros venimos a Dios, es decir, nos acercamos en oración a Dios, tenemos que saber que somos justos delante de Él. Porque si tú te miras como un pecador, lamentablemente entonces no se va a dar esa comunión. Dios no tiene comunión con las tinieblas. O sea, no hay luz, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, si bien hay una creencia, ¿no? Un poquito espiritualoide, porque no es real, no es de acuerdo a la palabra, de que tenemos que considerarnos pecadores. No, o sea, fuiste pecador, ahora eres perdonado, has sido perdonado por la gracia de Dios. Entonces, debes conocerlo y debes saberlo. Es una realidad, porque si te acercas como pecador, tú tienes los ejemplos del Antiguo Testamento en el cual dice la palabra de Dios que todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces su forma de acercarse a Dios es una forma pues de pecador, sabiéndose pecador, que no tiene nada que ver con Dios, que su presencia está negada para ti. Pero no es tu caso. Tú has sido trasladado al reino de Dios, tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Dios ha hecho morada en ti, entonces tú tienes que saber que fuiste declarado justo por Dios. Esto es importantísimo, hermano, porque si uno ora desde una posición espiritual de separación de Dios, entonces la oración no va a tener resultados, por más que uno llore, por más que uno clame, que se arrodille y que haga lo que sea. Dios quiere que tú creas en la efectividad de la obra de Cristo en la cruz. Él ha hecho de que tú puedas acercarte ahora a Dios, entonces eres justo. Y también eres nacido de Dios. Esto está en 1 de Pedro 1:23, 1 de Juan 4, versículos 7, y 1 de Juan 5:1, 1 de Juan 5:4, 1 de Juan 5:18. Yo te pido que para que este curso realmente tenga efectividad en tu vida, que tú pongas pausa en algún momento, este podría ser un buen momento, y empieces a revisar esos versículos, léelos, medítalos profundamente. Este curso tiene muchísima palabra, muchísimo fundamento. Entonces, el primer fundamento importante de la oración efectiva es el posicionamiento. ¿Dónde estás tú respecto de Dios? A veces algunas personas, no con mala intención y obviamente con bastante desconocimiento espiritual, nos dicen a los pastores, ¿no? Ora tú por mí porque tú estás más cerca de Dios. Entonces, mire, no existe ni cerca ni lejos. O sea, existe o separado de Dios o unido a Dios. No hay otra. Es cierto que nuestra vida espiritual, una vida intensa, una vida de santidad, es una vida en la cual tú puedes percibir más a Dios. Pero la palabra de Dios dice que tú ya perteneces a su reino, que estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, que eres templo de su Espíritu. Si tú lo que quieres es percibir más a Dios, entonces si tu vida espiritual, tu propia vida, sí tiene mucho que ver en eso. Pero legalmente las puertas están abiertas para todos aquellos que hayan sido salvados, perdonados, rescatados por la sangre de Cristo. ¿Ok? Entonces, el primer principio fundamental, posicionamiento. Revisa, chequea, medita dónde está Dios respecto de ti, dónde estás tú respecto de Dios. Esto es fundamental para la oración efectiva.
El fundamento número 2 es, ¿cuál es la clave principal? Le hemos llamado, la clave principal la dio el Señor Jesús en Juan 15:7 y nos dijo que teníamos que permanecer en Él y sus palabras tenían que permanecer en nosotros, su palabra. Entonces, esta es la clave principal de la oración. Si tú permaneces en comunión con Cristo, por medio de la oración, de la alabanza, de la meditación, y si sus palabras permanecen en ti, entonces dice, Él nos ofrece que podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho. Ahora, la gente dirá, no puedo pedir todo. Es que el asunto es que, claro, no lo pueden experimentar porque no viven en comunión con Cristo, ni tampoco guardan la palabra. Y guardar la palabra implica conocerla, estudiarla, meditarla. Entonces, el fundamento número 2 es llamado la clave principal. Es una clave de permanencia. Es decir, no solamente de que de vez en cuando veas la palabra, o que de vez en cuando la medites, o que de vez en cuando vayas a la iglesia, sino que permanezcas en Cristo y sus palabras permanezcan en ti. Principio principal, la clave principal de la oración es esta: permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en ti. La persona que no conoce la palabra va a querer de alguna forma complementar, ¿no? Esa falta de palabra, va a querer llorar más, hacer una serie de elementos, apagar la luz, poner velas, cualquier otra cosa, pero lo que necesita es permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en ti. Rápidamente, el principio número 3. Tienes que creer que Dios te oye. Fíjate, ¿qué dice la palabra de Dios en 1 Juan 5, 14, 15? Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Mira, cuán importante puede ser creer que Él te oye. Ahora, para que tú creas eso, la única forma de tener confianza que Él te está oyendo es que tú sepas y tengas confianza de que estás orando conforme a su voluntad. La pregunta es, ¿dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. Entonces, cuando tú oras, y en este curso te vamos a enseñar a orar con la palabra de Dios, con las cosas que el mismo Dios ha prometido. Entonces, cuando tú oras así, tú puedes estar confiado. Yo cuando oro, yo sé que Dios me está oyendo y sé completamente que tengo las peticiones que hago. ¿Por qué? Porque estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no puedo hacer una oración que diga, Dios, si es tu voluntad tal cosa. Para tal caso es preferible conocer su voluntad y luego tener la confianza. Quizás algunas cosas que te estamos diciendo hasta ahora te están sorprendiendo, pero todo esto está fundamentado bíblicamente. Ahí abajo, antes de los comentarios, ahí vas a encontrar todo el fundamento bíblico y también un link hacia un PDF donde está todo el fundamento bíblico de esto que estamos compartiendo. Rápidamente, porque nos gana el tiempo, el principio número 4 es creer que recibes. En Marcos 11:24, el mismo Señor Jesús, y también lo dice en Mateo 7, versículos del 7 al 11, nos dice el Señor Jesús que para que nosotros podamos recibir algo, debemos creer que recibimos. Es decir, cuando oremos, creamos que recibimos. Mucha gente ora, termina la oración y tú le preguntas, ¿sí qué tal? ¿Recibiste? Ojalá que reciba, te dice. Entonces ahí hay un problema, están esperando a que se manifieste. O sea, nosotros no vivimos, no vamos por vista, sino por fe. O sea, oramos, hemos orado conforme a su voluntad, tenemos la confianza que Él nos ha oído, entonces debemos creer que recibimos. Medita en Marcos 11:24, que en mi caso a mí me revolucionó, ¿no? Mi vida espiritual, porque entonces empecé a creer que recibía cada vez que oraba y cambió completamente pues mi vida espiritual porque mis oraciones empezaron a ser realmente efectivas. 5. Cuando pidas algo, no dudes nada. Santiago capítulo 1, versículos 6 a 7 nos habla de una oración que es una oración de sabiduría, pero que hay un principio importante. Dice, pero pide sin dudar nada, porque el que duda no recibirá cosa alguna del Señor. Es como una ola del mar, ¿no? Que va y viene, ¿no? Entonces, cuando pidas y creas que recibes, no dudes. Ahí está tu trabajo. Ahora, la ausencia de duda es fe, ¿no? Entonces viene a ser lo mismo, ¿no? Prácticamente. La persona que tiene fe no va a dudar. Ojo, que pueden las dudas asaltarte, puede también el enemigo quererte poner duda, poner temor, sobre todo cuando son cosas que parecen imposibles para el hombre. Pero si Dios te la ha prometido,
tú no puedes dudar. No se te ocurra orar dudando. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la oración? ¿Has pedido algo así? ¿Crees que recibes? No sé, ya será voluntad de Dios. Entonces, eso se llama duda, eso no es fe. Y muchas veces se hace de manera religiosa, ¿no? Creyendo de que si uno dice, bueno, no sé, ya en la soberanía de Dios. Bueno, el Señor Jesús dice que cuando ores debes creer que recibes. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesús, tú lo vas a revisar en Marcos 11:24. El principio número 5 es no dudar nada, ya hemos visto esto. El principio número 6 es la oración va al Padre. Acuérdate, a la única persona, al único ser al cual nosotros oramos es al Padre. Nosotros podemos amar a nuestra madre, podemos amar a nuestros seres queridos que ya no están, podemos amar a nuestro abuelito, pero la palabra de Dios dice que debemos orar al Padre, a nadie más absolutamente. Tú lo vas a revisar, ahí están los versículos, Juan 16:23, Juan 14:10, Juan 5:19, Romanos 8:32. Ese es el principio número 6. El principio número 7, la oración es en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el que ha cumplido la ley. Jesús es el que ha ascendido y nosotros estamos en Cristo. Entonces, toda la oración es en función a la obra de Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es el que está sentado a la diestra del Padre y Él pidió que estuviera ahí con nosotros en Juan capítulo 17. Entonces, la oración es en el nombre de Jesús. No te olvides, esto no es una muletilla, no es decir en el nombre de Jesús. Tienes que saber que estás orando porque estás en Cristo. ¿Ok? Esto lo vemos en Juan 14, versículos 12 y 15 y Juan 14, 6. El principio número 8, este capítulo, esta sesión es un poquito más larga que las otras, pero no importa porque es necesario. Estamos revisando fundamento. El principio número 8 es, esta oración siempre es con alabanza y con acción de gracias, de acuerdo a Filipenses 4:6, Colosenses 4:2 y Efesios 1:16. Cuando ores, alaba a Dios. No porque Dios necesite que lo alabes para responderte, sino porque tú tienes que creer que estás orando a un ser supremo, a un ser infinito, a un ser todopoderoso. Entonces tu alabanza es un acto de fe. Te bendigo, Padre Santo, eterno, lleno de gloria, maravilloso, eterno, infinito, Dios todopoderoso. Esa alabanza es importantísima. Como te digo, no porque Dios te condicione a que, bueno, si no me hablas bonito, si no me hablas palabras bonitas, no te respondo, no, sino porque tú debes, la alabanza es un acto de fe en el que tú crees que todos estos atributos realmente son de Dios. Y con acción de gracias, con agradecimiento, esto es fundamental. La acción de gracias es un acto de fe, porque tú agradeces confiado de que Dios te está oyendo, confiado de que Él te responde, confiado de que su palabra es la verdad. Entonces el principio número 8 es orar con alabanza y acción de gracias. Principio número 9 o fundamento número 9 es orar sin ansiedad ni preocupación. Es más, la Biblia dice que si te sientes ansioso y preocupado, ores. Entonces no son coexistentes. Mucha gente falla aquí. Ora y sigue con ansiedad y preocupación. Y de pronto aparece algún predicador que le dice, pero ¿quién no va a estar preocupado, pobrecito? Yo soy muy comprensivo. Tú puedes ser comprensivo, pero el asunto es que Dios quiere que tú tengas confianza. Si oras, confía. No pueden coexistir. No puede coexistir la ansiedad y la oración. ¿Dónde está esto? Lo vamos a ver en Filipenses 4:6, en 1 de Pedro 5:7 y en Marcos 4:19. La preocupación es la enemiga de la efectividad de la oración. No puedes hacer, tú tienes que crecer en estas cosas, en la práctica de orar confiado y vas a ver el resultado que va a haber en tu vida. Y el principio número 10, y con esto terminamos, es orar con entendimiento y con el Espíritu, de acuerdo a Romanos 8:26 y 1 Corintios 14:15.
Hay muchísimos pasajes bíblicos para respaldar y sustentar todo lo que hemos enseñado hoy día. Orar con entendimiento, con todo lo que tú puedes comprender, pero también existe la oración en el Espíritu. Pregunta en tu iglesia qué cosa es orar en el Espíritu y practícalo. Obviamente es una oración que viene, que nosotros hacemos, y es una oración perfecta. En este momento no vamos a explicar la oración en el Espíritu, tal cual Pablo la explica, lo haremos en otro capítulo, pero debemos practicar ambos tipos de oración, ¿no? Una oración nueva, una oración improvisada, una oración de alabanza, de acción de gracias, una oración guiada completamente por el Espíritu, y también nuestras oraciones que son pensadas de acuerdo a la palabra, que son de acuerdo a todo el fundamento bíblico que tenemos para cada uno de los temas que vamos a orar. Entonces vamos terminando este primer capítulo que es denominado 10 fundamentos de la oración efectiva. En el siguiente episodio vamos a ver la oración por sabiduría y vamos a ver los principios y la forma de construir una oración por sabiduría efectiva para que siempre seas guiado por el Espíritu de Dios, para que escuches la voz de Dios, para que puedas recibir sabiduría divina cuando la necesites. Bueno, hemos terminado nuestra primera sesión. Soy el pastor José Ortega de la iglesia La Casa de Poder y este es nuestro curso de oración efectiva. Nos vemos. Muchas bendiciones. Ya nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.